La farmacéutica Pfizer aseguró que la vacuna es efectiva contra el COVID, un 95%. Precisamente para hablar de esto, le agradecemos que nos haya tomado la llamada al doctor Alejandro Macías. Él es experto en epidemiología. Alejandro, muy buen día. ¿México está en condiciones de poder traer y distribuir este tipo de vacunas y con las condiciones que requieren? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Gusto de estar con su auditorio. Esta vacuna en particular, México no tiene la cadena de frío necesaria para aplicarla. Tendrá que ser una solución que dé la propia compañía Pfizer, como lo está haciendo en Estados Unidos. Por fortuna hay otras vacunas que eventualmente se puedan poner en México. Ahora, pensamos que México forma parte de esta cadena de investigación y que Pfizer llegaría en estas propias vacunas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entender para poder tener acceso o que la gente tenga claridad en este sentido de que podrían requerirse algunos tratamientos particulares en el traslado? Sí, esta es una vacuna que por sus características tiene que almacenarse y trasladarse a menos 70 grados centígrados, que es algo así como la temperatura de la Antártida. Es difícil tener una cadena de frío con eso. México no cuenta. De hecho, ningún país tiene una buena cadena de frío de esas. Pfizer está trabajando para tenerla y para poder entregar la vacuna en distintos sitios. Como quiera que sea, la primera parte de la producción se va a ir buena parte a los Estados Unidos. Yo creo que la noticia de que funciona es muy buena, pero no solo por esta vacuna, que ojalá la tengamos, sino por otras vacunas que están mostrando que la eficacia va a ser muy alta. Ahora, esta eficacia en torno a las propias vacunas, como bien lo menciona, doctor, ha ido subiendo semana a semana. ¿Esta carrera es entre los laboratorios para ver quién gana, quién llega, o cómo deberíamos entenderlo? Mira, desafortunadamente sí se ha vuelto un poco una carrera a ver quién llega primero. Eso es una desgracia porque supone que tendrían que ir todas en el mismo rumbo y el objetivo debiera ser básicamente que la gente tuviera una vacuna. Pero se ha mezclado esto inclusive con algunos intereses corporativos, no necesariamente de Pfizer. Estoy hablando, por ejemplo, también de la vacuna de Moderna, donde frecuentemente se busca el beneficio en la bolsa de valores y cosas como estas. No, el objetivo debiera ser que hubiera una vacuna pronto y de la mejor manera posible para todo el mundo, porque no ganamos nada con que la tenga un país nada más. Este es un problema mundial y lo ideal es que el sistema de la Organización Mundial de la Salud, que se llama el COVAX, pudiera disponer de las distintas vacunas a tiempo. Ahora, ¿existe la posibilidad de que este tipo de vacunas puedan intercalar información entre los distintos laboratorios para generar una mejor vacuna? Sí, desde luego. El problema está en que pues todas estas son desarrollos industriales, desarrollos que tienen propiedad intelectual y difícilmente eso se va a hacer puesto que la mayoría son empresas privadas o son paraestatales, como en el caso de las vacunas de China. Entonces, en este momento del desarrollo creo que difícilmente van a compartir la tecnología para que la vacuna, sin un acuerdo comercial previo, se empiece a producir, digamos, en distintos países. Ahora, sea esta vacuna o cualquier otra la que llegue a México, doctor Alejandro Macías, en su calidad de experto en epidemiología, ¿México tiene las condiciones para poder combatir, para poder atender esta situación de la pandemia? A ver, bueno, primero en relación con la capacidad del país de producir la vacuna, de distribuir la vacuna y aplicarla en todo el país, México es un país de vacunación. México no tiene problema con eso. México tiene tradicionalmente altas tasas de vacunación. Ahora, respecto de cómo se pueda manejar la pandemia, bueno, la pandemia ha golpeado duro a México y ya hemos visto dificultades que hemos tenido. No tenemos camas suficientes de terapia intensiva, no tenemos hospitales bien, digamos, abastecidos para el manejo de pacientes que necesitan oxigenación, sobre todo los que necesitan oxigenación intensiva. Para pacientes complicados, el sistema de salud tiene dificultades. Ahora, lo que es muy importante es entender que aquí la principal manera de defenderse de este virus es prevenirlo. Y el cubrebocas, insistir en eso, y eso lo puede hacer desde luego todo el país si lo insistimos lo suficiente. Y ahora el que todos tengamos en casa un oxímetro para que cuando nos baje la oxigenación podamos checar y acudir a que nos atiendan rápidamente.
Ahora, el propio doctor Tedros Adhanom, el titular de la Organización Mundial de la Salud, dijo en un inicio, cuando recién la pandemia surgía, él al 85% de la población en el mundo le va a dar COVID, independientemente de la situación, del resguardo, independientemente de todas estas líneas de poderse atender. ¿Cómo hacerle para poder enfrentar esta situación? ¿Cómo hacerle con esta expectativa, donde hoy las vacunas nos dan un 95% de expectativa de poder estar sanos? ¿Nos tendríamos que esperar hasta el 100% para poder aplicarlas o qué tendríamos que hacer? Sí, no, definitivamente es lo que se llama apostar por la inmunidad de rebaño, que todos se infecten y ya que con eso queden inmunes. Eso es erróneo. Se han dicho muchas cosas, todos hemos ido aprendiendo sobre el camino, hemos ido cambiando maneras de pensar. Esa idea de que había necesidad de que se infectara mucha gente para que hubiera la suficiente inmunidad de rebaño, hay que decir que está superada, eso no debe hacerse. Es decir, podríamos pensar en no buscarnos enfermar jamás. Así es, se puede, sobre todo si evitas los lugares atiborrados, si te pones un cubrebocas, si ventilas los espacios, no necesariamente te vas a infectar, ¿no? ¿Podríamos vivir incluso pensando en no alcanzar o tratar de alargar el mayor tiempo posible para podernos vacunar? ¿O cómo leemos claro. esto? De hecho, eso es lo que se pretende, que no nos enfermemos todos para que tengamos el tiempo suficiente para que llegue la vacuna y que alcancemos la vacuna y no tengamos que enfermarnos. Es lo que se pretende, desde luego. Nos decía este sentido de que México, por un lado, es un país que ampliamente hay unas campañas de vacunación y todo el mundo acude a vacunarse. Por el otro lado, nos decía también que no necesariamente existen las cadenas para poder llevar a cabo estas cadenas de frío en México. ¿Habrá oportunidad de hacerlo a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cómo lo ve en su calidad de experto esto? Sí, mira, las cadenas de frío que tiene México son de temperaturas de refrigeración de menos 20 grados para la congelación o el transporte a 2 a 8 grados, que es la temperatura más o menos de los refrigeradores domésticos. Eso lo tiene México y para otras vacunas seguramente que eso será suficiente. La dificultad de menos 70 grados, menos 80 grados es muy específicamente para la vacuna de Pfizer. Otras vacunas son menos demandantes de esa cadena de frío. Entonces, para el resto de las vacunas, México tiene una infraestructura muy buena y México ha sido tradicionalmente un país de vacunación que tiene altas tasas de apego, de cobertura, y no tiene en general problema para su cadena de frío. Muy bien, doctor Alejandro Macías, experto en epidemiología. Gracias por estos minutos que le dedica Milenio. Muy buen día. Muy buen día, que estén muy bien. Gusto de estar con su auditorio. Cuídense, por favor.